Sé exactamente quién hizo esto. El sonido de cristales rompiéndose a las 2:47 de la madrugada debería haber sido la primera advertencia de Daniel Mercer. En cambio, tomó el bate de béisbol de detrás de la puerta de su dormitorio y bajó sigilosamente, pensando que algún estudiante universitario borracho había arrojado una piedra por su ventana. Lo que encontró fue a un hombre vestido de oscuro revisando su escritorio de la oficina en casa, fotografiando documentos con su teléfono. «¡Oye!», gritó Daniel, levantando el bate. El intruso se giró. Incluso en la oscuridad, Daniel pudo ver sus ojos pálidos y una fina cicatriz a lo largo de su mandíbula. Se miraron durante quizás 3 segundos antes de que el extraño corriera hacia la ventana rota, enganchando su manga en el vidrio irregular. Un gemelo de plata se desprendió y cayó ruidosamente al suelo de madera. Daniel se lanzó hacia adelante, pero el hombre ya estaba afuera, corriendo por el patio hacia un SUV negro que lo esperaba. El motor rugió antes de que Daniel llegara a la ventana y las luces traseras rojas desaparecieron en la esquina de la calle Maple. «Papá, ¿qué pasó?». Caleb apareció en lo alto de las escaleras, su figura de 19 años llenando una camiseta de la Universidad de Michigan. Sostenía su propio bate de béisbol, comprado para softball intramural, pero nunca usado para algo más peligroso que golpear bolas altas. Alguien entró. Daniel recogió el gemelo, notando las iniciales GH grabadas en un elegante diseño. «Llama a la policía». Mientras Caleb marcaba el 911, el teléfono de Daniel vibró con un mensaje de un número desconocido. «Esto es solo el comienzo. Vende tu empresa». Daniel miró el mensaje, con la mente acelerada. Mercer Transport había sido el trabajo de su vida, construido desde una sola camioneta de reparto hasta una empresa de logística mediana con 37 empleados y contratos en todo el Medio Oeste. 2 semanas antes, había superado en una oferta a Holt Industries por un importante contrato de piezas automotrices, asegurando el futuro de su empresa por los próximos 5 años. Gavin Holt, el dueño de la empresa competidora, no había sido precisamente amable al perder. «Los accidentes ocurren en este negocio», Danny había dicho Holt en un evento de la industria, con una sonrisa fría como el hielo de enero, especialmente a quienes no saben cuándo están fuera de su liga. El detective Ron Maddox llegó 20 minutos después, un hombre corpulento de unos 50 años con ojos cansados y aliento a café. Examinó la ventana rota, tomó fotos del gemelo y anotó la declaración de Daniel en un cuaderno desgastado. «¿Crees que esto fue al azar?», preguntó Maddox, guardando el gemelo en una bolsa de pruebas. «No», Daniel le mostró el mensaje. «Creo que está relacionado con mi negocio. Gavin Holt de Holt Industries hizo algunas amenazas hace un par de semanas». Maddox frunció el ceño. «¿Qué tipo de amenazas?». «Banales. Dijo que los accidentes les pasan a quienes no saben cuándo están fuera de su liga». «Eso es bastante débil, señor Mercer. Quieres tener cuidado al lanzar acusaciones sin pruebas. El gemelo tiene sus iniciales. GH podría ser cualquiera. George Harrison, Gary Henderson, Grant Hughes. A menos que puedas probar que Gavin Holt es dueño de esa pieza específica de joyería, es solo especulación». Después de que Maddox se fue, Daniel se sentó en la mesa de la cocina mientras Caleb tapaba la ventana rota con madera del garaje. La casa se sentía diferente ahora, violada. Cada crujido y sonido de asentamiento lo hacía mirar hacia las escaleras, esperando otro intruso. «¿De verdad crees que Holt hizo esto?», preguntó Caleb, asegurando el último tornillo. «¿Quién más? El momento es demasiado conveniente». Caleb asintió, pero algo en su expresión sugería duda. Daniel no insistió. Su hijo estudiaba ingeniería informática en el colegio comunitario local mientras vivía en casa para ahorrar dinero. Chico listo, práctico, pero aún lo suficientemente joven como para creer que el mundo tenía sentido. A la mañana siguiente trajo nuevos problemas. Daniel llegó a su almacén y encontró la palabra ladrón pintada con aerosol en la puerta principal en letras rojas goteantes. Las cámaras de seguridad habían sido pintadas de negro en algún momento después de la medianoche. Su gerente asistente, Beth Williams, lo recibió en la puerta con una expresión sombría. «Es peor, jefe. Alguien rompió el parabrisas de la camioneta 17 durante la noche». Daniel recorrió el lote, evaluando los daños. Reemplazar el parabrisas costaría $800, más el tiempo de inactividad mientras la camioneta estaba en el taller.
Poco dinero en comparación con sus ingresos anuales, pero el mensaje era claro, ningún lugar estaba seguro. Beth, quiero que llames a Ajax Security. Consigue presupuestos para mejorar nuestro sistema de cámaras y agregar guardias nocturnos. Ya lo hice. Pueden tener a alguien aquí esta noche por 250 por turno. Daniel asintió, agradecido por la eficiencia de Beth. Había estado con la empresa durante 6 años, desde que su esposo murió, dejándola con 2 hijos que criar sola. Confiable, digna de confianza y lo suficientemente inteligente como para anticipar problemas antes de que se convirtieran en crisis. Su teléfono sonó mientras abría su oficina. Número desconocido otra vez. Mercer Transport respondió. Respiración pesada, luego una voz rasposa. Deberías haber entendido la indirecta. Holt, ¿eres tú? La línea se cortó. Daniel llamó al detective Maddox, pero la conversación no llegó a ninguna parte. Las amenazas anónimas no eran suficientes para una orden de arresto, explicó Maddox. Necesitas pruebas que vinculen a Holt con el allanamiento o el vandalismo. ¿Qué tal un análisis de reconocimiento de voz en una llamada de 10 segundos? No va a suceder. Mira, señor Mercer, entiendo que estás frustrado, pero la ley requiere pruebas, no sospechas. Esa tarde, Daniel se sentó en el porche de su casa con una taza de café, observando la calle. Sophie estaba en su clase de yoga de los miércoles, como cada semana durante los últimos 3 años. Caleb estaba arriba haciendo tarea, o más probablemente, jugando en línea con sus amigos de la universidad. El vecindario estaba tranquilo, calles bordeadas de árboles, casas modestas de 2 pisos, el tipo de lugar donde la gente conocía a sus vecinos y los niños montaban bicicletas sin cascos. Daniel había comprado la casa 15 años atrás cuando Sophie estaba embarazada de Caleb y llena de sueños sobre barbacoas de domingo y juegos de ligas infantiles. Un SUV negro pasó lentamente, con ventanas oscurecidas. Daniel dejó su café y caminó hasta la acera, intentando ver la placa. El vehículo dobló la esquina antes de que pudiera distinguir más que las primeras 2 letras. JK. Papá. Caleb apareció a su lado. ¿Qué miras? SSV. Creo que lo vi ayer también. Esperaron, pero el vehículo no regresó. Caleb volvió adentro, pero Daniel se quedó en el porche hasta que Sophie llegó a las 9:30. Su esterilla de yoga colgaba de su hombro y sus mejillas estaban sonrojadas por el ejercicio. ¿Cómo estuvo la clase?, preguntó. Bien, como siempre. Lo besó en la mejilla, pero se sintió superficial. ¿Te ves tenso? ¿Todavía preocupado por el allanamiento? No lo estarías. Sophie se encogió de hombros. Probablemente fue solo un adicto buscando dinero rápido. Estás haciendo de esto algo más grande de lo que es. Daniel quiso contarle sobre el mensaje amenazante, la llamada, el patrón de maltrato que escalaba diariamente. Pero Sophie siempre había sido la práctica en su matrimonio, rápida para descartar lo que ella llamaba sus tendencias paranoicas. Mejor manejar esto él mismo. El jueves por la mañana trajo una nueva violación. Alguien había cortado 2 neumáticos del vehículo personal de Daniel, una Ford F-150 estacionada en su entrada. Una nota estaba metida bajo el limpiaparabrisas. La próxima vez no estarás de pie. Daniel faltó al trabajo y pasó la mañana en el taller de neumáticos, luego fue a la comisaría para presentar otro informe. Maddox parecía cada vez más escéptico mientras Daniel relataba el último incidente. Señor Mercer, tengo que preguntar, ¿tienes problemas en casa? ¿Dificultades financieras? ¿Alguna razón por la que alguien tenga algo personal contra ti? Esto es por mi negocio. Te dije que Gavin Holt está intentando intimidarme para que venda. ¿Has considerado la posibilidad de que estés equivocado? Que esto pueda ser maltrato al azar por alguien con un motivo diferente. Daniel salió de la comisaría sintiéndose más aislado que nunca. La ley no podía protegerlo hasta que algo terrible sucediera. Para entonces, podría ser demasiado tarde. Esa tarde, Caleb lo encontró en el almacén con noticias. Hice una investigación sobre SSV negro, dijo, abriendo un sitio web en su laptop. Las placas JK en este condado están registradas en unos 40 vehículos, pero solo 3 son SUV versus negros. Daniel miró la lista. La tercera entrada le heló la sangre.
Chevrolet Suburban 2019 registrado a Pinnacle Holdings LLC. Investigué Pinnacle Holdings, continuó Caleb. Es una empresa fantasma. Pero adivina quién está listado como miembro gerente en el archivo de la LLC. Daniel ya sabía la respuesta. Gavin Holt. Bingo. Así que, o él está manejando frente a nuestra casa o tiene a alguien más haciéndolo. Por primera vez desde el allanamiento, Daniel sintió que tenía terreno firme bajo sus pies. Buen trabajo, Cal. Necesitamos documentar esto. La próxima vez que aparezca SSV, tomamos fotos. Ya estoy un paso adelante. Caleb le mostró un dispositivo pequeño, del tamaño de una caja de cerillas. Rastreador GPS magnético. $30 en Amazon y nos dirá exactamente a dónde va SSV. ¿Es eso legal? Mientras no lo pongamos en propiedad privada. Si el SV está estacionado en una calle pública, es válido. Daniel sonrió por primera vez en días. Tener un hijo que entendía tanto de tecnología como de lagunas legales estaba resultando útil. No tuvieron que esperar mucho. El Suburban negro pasó por su casa de nuevo el viernes por la noche, frenando al pasar por la entrada de Daniel. Esta vez, Daniel estaba listo. Caminó casualmente hacia su buzón mientras el vehículo se acercaba, fingiendo revisar cartas mientras Caleb se escondía detrás del garaje con la cámara de su teléfono. El SV se detuvo justo frente a la casa. A través de la ventana del conductor parcialmente baja, Daniel pudo ver a un hombre con ojos pálidos y una fina cicatriz en la mandíbula. El mismo hombre que había entrado a su casa. Se miraron por un largo momento, sin moverse. Luego el conductor sonrió, una expresión fría que nunca llegó a sus ojos, y se alejó. ¿Tomaste la foto?, preguntó Daniel. Caleb asintió, mostrándole la imagen en su teléfono. La placa era claramente visible. JK 74,892. Ahora esperamos a que estacione en algún lugar público. Esa oportunidad llegó el sábado por la mañana. Daniel estaba cortando el césped cuando Caleb salió corriendo de la casa, agitando su teléfono. El SV está en el Riverside Shopping Center, dijo, estacionado en la esquina más alejada del lote, lejos de otros autos. Si nos apresuramos, puedo colocar el rastreador. Daniel apagó la cortadora. Vamos. Condujeron al centro comercial en la camioneta de Daniel, estacionando a 3 filas del Suburban negro. El lote estaba lleno de compradores de fin de semana, proporcionando buena cobertura. Caleb caminó casualmente entre los autos, fingiendo buscar su propio vehículo, mientras Daniel vigilaba desde la camioneta. El rastreador se adhirió al parachoques trasero del SV con un suave clic. Caleb estuvo de vuelta en la camioneta en 2 minutos, sonriendo con adrenalina. Ahora sabremos a dónde va, dijo Caleb, abriendo la aplicación de rastreo en su teléfono. Esto se actualiza cada 5 minutos y guarda el historial de ubicaciones por 30 días. Durante la semana siguiente, emergió un patrón. El conductor del SV negro pasaba la mayor parte de su tiempo en un taller de reparación de autos en Industrial Boulevard, registrado a nombre de G. Holt Automotive Services. Pero 3 noches había conducido al centro comercial donde Sophie asistía a clases de yoga, estacionándose en el mismo lugar cada vez y quedándose hasta que la clase terminaba. ¿Por qué estaría vigilando el estudio de yoga de mamá?, preguntó Caleb. Daniel se había estado preguntando lo mismo. Tal vez está mapeando nuestra rutina, cuando estoy solo en casa, cuando ella está fuera. Pero algo en el patrón lo inquietaba. El SV siempre llegaba al estudio de yoga 10 minutos antes de que terminara la clase de Sophie y se iba inmediatamente después de que ella se marchaba. Eso sugería vigilancia, pero era demasiado preciso para ser al azar. El miércoles por la noche, Daniel decidió investigar. Le dijo a Sophie que trabajaría hasta tarde, luego condujo al centro comercial y estacionó donde podía observar tanto el estudio de yoga como el área donde solía esperar el SV. El Honda Civic plateado de Sophie estaba en su lugar habitual cerca de la entrada del estudio. El SV negro estaba en las sombras al final del lote. Daniel se acomodó para esperar, manteniendo el motor de su camioneta encendido y las luces apagadas. A las 9:15, los estudiantes comenzaron a salir del estudio de yoga, enrollando sus esterillas y charlando en el estacionamiento. Daniel esperaba ver a Sophie entre ellos, pero no estaba. Los minutos pasaron, 9:20, 9:25, 9:30.
Aún sin Sophie. El motor del SUV negro arrancó. En lugar de irse, condujo al extremo opuesto del lote y estacionó cerca de un pequeño motel llamado Blue Moon Inn. Daniel lo siguió a distancia, manteniéndose lo suficientemente lejos para evitar ser detectado. Una puerta se abrió en la planta baja del motel. Sophie salió, sus ropas de yoga reemplazadas por un vestido negro que Daniel nunca había visto. Miró alrededor del estacionamiento, luego caminó rápidamente hacia el SUV negro y entró por el lado del pasajero. Daniel sintió que el mundo se inclinaba. Se quedó en su camioneta, con el motor en marcha, intentando procesar lo que acababa de presenciar. Su esposa de 20 años se estaba reuniendo en secreto con el hombre que había irrumpido en su casa. El SUV salió del estacionamiento del motel y se dirigió al este por la autopista 94. Daniel lo siguió, manteniendo una distancia segura mientras su mente repasaba las implicaciones. Sophie y Holt estaban trabajando juntos. El allanamiento, las amenazas, el maltrato, todo estaba diseñado para presionarlo a vender su empresa. Pero, ¿por qué? El SUV se detuvo en un restaurante de 24 horas en las afueras de la ciudad. A través de las grandes ventanas, Daniel pudo ver a Sophie y su acompañante sentados en una cabina de esquina, con las cabezas juntas en una conversación intensa. Incluso desde la distancia, Daniel reconoció los ojos pálidos y la mandíbula cicatrizada del hombre. Daniel estacionó detrás de un camión y llamó a Caleb. «Papá, pensé que estabas trabajando hasta tarde. Necesito que traigas tu cámara, la buena con el lente telefoto». «¿Por qué? ¿Qué está pasando?» «Te explico cuando llegues. Mel's Diner en la autopista 94, al este de la ciudad. Estaciona detrás de la parada de camiones y camina hasta mi ubicación». Caleb llegó 20 minutos después con su Canon DSLR con un lente de 200 milímetros. «Papá, me estás asustando». «¿De qué se trata esto?» Daniel señaló hacia las ventanas del restaurante. «Toma fotos de la mujer en la cabina de la esquina». Caleb levantó la cámara, ajustando el enfoque. A través del visor, podía ver claramente dentro del restaurante. «Papá, esa es mamá. ¿Con quién está hablando?» «El hombre que irrumpió en nuestra casa». Caleb bajó la cámara, con el rostro pálido bajo la luz del tablero. «¿Estás seguro?» «Misma cicatriz, mismos ojos. Lo vi claramente cuando estaba revisando mi escritorio». «Pero, ¿por qué estaría mamá reuniéndose con él?» Daniel se había estado haciendo la misma pregunta. La respuesta obvia era la que menos quería aceptar. Sophie estaba involucrada en el plan para obligarlo a vender su empresa. Pero eso planteaba aún más preguntas. ¿Por qué querría ella que vendiera? ¿Qué ganaba con eso? «Sigue tomando fotos», le dijo a Caleb. «Necesitamos documentación». Se quedaron en la camioneta otra hora, observando a Sophie y su acompañante a través de las ventanas del restaurante. La conversación parecía acalorada a veces, con ambos gesticulando enfáticamente. Finalmente, alrededor de las 11, se fueron por separado. Sophie condujo a casa en su Honda mientras el hombre regresó al SUV negro. Daniel esperó 10 minutos, luego siguió a su esposa a casa. Ella ya estaba en la cama cuando llegó, fingiendo dormir. Se acostó a su lado en la oscuridad, escuchando su respiración cuidadosamente controlada y preguntándose cuánto tiempo llevaba mintiéndole. A la mañana siguiente, Sophie estaba inusualmente habladora en el desayuno, preguntando sobre su trabajo y comentando sobre el clima con entusiasmo forzado. Daniel siguió el juego, pero cada palabra se sentía como una actuación. «Estoy pensando en almorzar con mi hermana hoy», dijo Sophie, untando mantequilla en su tostada. «No hemos hablado en semanas». «Eso suena bien. ¿Dónde se encontrarán?» «Ese lugar nuevo en el centro. Bellas Bistro». Daniel asintió, pero tomó nota mental de verificar el rastreador GPS. Si Sophie estaba mintiendo sobre el almuerzo como había mentido sobre el yoga, el SUV contaría la historia. A mediodía, Daniel revisó la aplicación de rastreo en su teléfono. El SUV negro estaba estacionado en el Blue Moon Inn. De nuevo, condujo hasta allí, estacionando al otro lado de la calle con una vista clara de la entrada del motel. A las 12:30, el Honda de Sophie entró en el estacionamiento. Fue directamente a la habitación 108 y llamó. La puerta se abrió y ella desapareció dentro. Daniel se quedó en su camioneta,
con las manos apretando el volante hasta que sus nudillos se pusieron blancos. 20 años de matrimonio reducidos a vigilancia y sospechas. Pensó en sus primeros días juntos, cuando ambos eran jóvenes, estaban sin dinero y convencidos de que podían conquistar el mundo. Sophie había apoyado su sueño de iniciar una empresa de transporte, trabajando turnos dobles como camarera para ayudar a financiar su primer vehículo. ¿Cuándo cambió eso? Cuando comenzó a verlo como un obstáculo en lugar de un compañero. Su teléfono vibró. Un mensaje de Sophie. El almuerzo con Emily se está alargando. No me esperes despierto. Daniel miró el mensaje. La hermana de Sophie, Emily, vivía en California. No habían hablado en meses. A las 2, Sophie salió de la habitación del motel, seguida por el hombre con la cicatriz. Estuvieron cerca de su auto hablando intensamente. El hombre le entregó algo, un sobre o un paquete pequeño. Sophie lo guardó en su bolso y luego se alejó. Daniel la siguió a casa, llegando pocos minutos después de ella. Estaba en la cocina lavando platos y tarareando para sí misma. ¿Cómo estuvo el almuerzo con Emily?, preguntó. Genial. Está bien. Nuevo trabajo, nuevo apartamento. Sophie sonrió radiantemente. ¿Cómo estuvo tu día? Tranquilo, solo papeleo. Esa noche, Daniel notó que Sophie llevaba una pulsera de diamantes nueva. Las piedras eran pequeñas pero claramente genuinas, y el engaste parecía caro. Es hermosa, dijo, señalando su muñeca. ¿Cuándo la conseguiste? Sophie miró hacia abajo como si hubiera olvidado que la llevaba puesta. Oh, esta cosa vieja. La tengo desde hace meses. La encontré en el fondo de mi joyero. Daniel había organizado ese joyero el mes pasado, ayudando a Sophie a clasificar collares enredados y aretes desparejados. La pulsera no estaba allí. Después de que Sophie se fue a la cama, Daniel se sentó en su oficina en casa tratando de dar sentido a las piezas. Su esposa se estaba reuniendo en secreto con el hombre que había irrumpido en su casa. Estaba mintiendo sobre su paradero y de repente tenía joyas caras. La campaña de maltrato contra su negocio había comenzado poco después de que ganara el gran contrato contra Holt Industries. La imagen que emergía era fea, pero clara. Sophie y Gavin Holt eran amantes, y querían la empresa de Daniel. Pero simplemente pedir el divorcio y exigir la mitad de los activos tomaría meses y podría no darles el control del negocio. Intimidarlo para que vendiera era más rápido y rentable. El teléfono de Daniel sonó, sacándolo de sus pensamientos. Un número conocido. Señor Mercer, soy Gavin Holt. La presión arterial de Daniel se disparó. ¿Qué quieres? Creo que necesitamos hablar de hombre a hombre. Hay cosas que necesitas entender sobre tu situación. Mi situación está bien. Holt rió, un sonido como engranajes rechinando. ¿Lo está? Déjame preguntarte algo. ¿Cuándo fue la última vez que realmente miraste a tu esposa? La línea se cortó. Daniel se quedó mirando su teléfono, las palabras de Holt resonando en su mente. ¿Cuándo fue la última vez que realmente miraste a tu esposa? ¿Qué significaba eso? Subió las escaleras y se quedó en la puerta de su dormitorio, observando a Sophie dormir. En la tenue luz del pasillo, parecía más joven, más como la mujer con la que se había casado. Pero ahora había líneas alrededor de sus ojos y su boca estaba fija en una línea dura incluso mientras dormía. ¿Cuándo dejó de amarlo? ¿Cuándo se convirtió su matrimonio en un acuerdo comercial que ella quería disolver? El viernes por la mañana, Daniel faltó al trabajo y pasó el día investigando leyes de divorcio y valoración de negocios. Las noticias no eran alentadoras. Michigan era un estado de divorcio sin culpa, lo que significaba que Sophie podía reclamar la mitad de todo independientemente de su infidelidad. Mercer Transport había sido iniciado durante su matrimonio usando activos conjuntos, por lo que ella tendría un fuerte reclamo sobre el 50% de la empresa, a menos que Daniel pudiera probar que estaba conspirando para defraudarlo. Llamó a Caleb a la escuela. Necesito que vengas a casa. Tenemos trabajo que hacer. Caleb llegó una hora después, sus libros de ingeniería informática olvidados en el asiento del pasajero de su Honda Accord destartalado. Daniel explicó lo que había descubierto sobre Sophie y las reuniones en el motel. Te está engañando, dijo Caleb, con la voz plana de ira. Con el tipo que irrumpió en nuestra casa. Es más que engañar.
Están trabajando juntos para obligarme a vender la empresa. ¿Puedes probarlo? Ahí es donde entras tú. Necesito saber más sobre Gavin Holt, su negocio, sus finanzas, sus conexiones. ¿Puedes hackear su correo electrónico? Caleb se movió incómodo. Papá, eso es ilegal. Si me atrapan. Si no detenemos esto, lo perderé todo, la empresa, la casa, probablemente la mitad de mis ahorros. Tu fondo para la universidad también podría desaparecer. Eso captó la atención de Caleb. ¿Qué necesitas que haga? Empieza con registros públicos. Archivos de negocios, documentos judiciales, cualquier cosa que pueda darnos información sobre sus operaciones. Si encuentras evidencia de actividad ilegal, podemos entregarla a la policía. Caleb pasó la tarde en su laptop mientras Daniel vigilaba el regreso de Sophie. El rastreador GPS mostró el SUV negro estacionado en Holt Automotive Services, sugiriendo un día laboral normal. Papá, necesitas ver esto, dijo Caleb alrededor de las 4. Encontré el correo electrónico comercial de Holt a través de una filtración de datos del año pasado. Su contraseña fue comprometida, y nunca la cambió. ¿Qué encontraste? Caleb giró su laptop para que Daniel pudiera ver la pantalla. Manifiestos de envío de piezas automotrices que no coinciden con los registros de inventario. Mira este de hace un mes. El manifiesto mostraba un envío de convertidores catalíticos de un proveedor en Detroit, pero la cantidad listada era 3 veces mayor a lo que Holt había recibido según su sistema de inventario. O está robando piezas o presentando reclamaciones de seguros falsas, explicó Caleb. Tal vez ambas. Daniel estudió los documentos. Esto es evidencia de fraude. Necesitamos llevar esto al detective Maddox. No podemos. Lo obtuve ilegalmente. Nunca se sostendría en la corte, y yo podría ir a prisión. Daniel pensó por un momento. ¿Y si alguien más descubriera esta información legalmente? ¿Y si una pista anónima llevara a la policía a investigar el negocio de Holt? ¿Quieres decir como un ciudadano preocupado que notó actividad sospechosa? Exactamente. Alguien que por casualidad vio camiones saliendo del almacén de Holt a horas extrañas cargando más mercancía de la que deberían. Caleb sonrió. Me gusta cómo piensas. Esa noche, Daniel llamó a la línea de denuncias anónimas de la policía desde un teléfono público en una gasolinera al otro lado de la ciudad. Disfrazó su voz y reportó actividad sospechosa en Holt Automotive Services, sugiriendo que la policía revisara los registros de envío contra el inventario. Las denuncias anónimas usualmente no generan mucha acción, le dijo a Caleb después. Pero si Maddox encuentra la misma evidencia que nosotros, tendrá causa probable para una orden de registro. El sábado por la mañana, Daniel estaba lavando su camioneta cuando Caleb salió corriendo de la casa, agitando su teléfono. Allanaron el almacén de Holt, dijo sin aliento. Está en todas las noticias locales. Daniel abrió el sitio web de noticias en su propio teléfono. El titular decía, distribuidor local de autopartes arrestado en red de robos. El artículo describía un allanamiento policial que había descubierto mercancía robada valorada en más de $200,000. Gavin Holt estaba en la cárcel, acusado de recibir propiedad robada, fraude de seguros y operar una empresa ilegal. Daniel sintió una oleada de satisfacción, pero estaba templada por el conocimiento de que su esposa aún le mentía. El hombre del SUV negro podría estar tras las rejas, pero la traición de Sophie seguía sin resolverse. Su teléfono sonó. Número de Sophie. Daniel, algo terrible ha pasado. Acabo de escuchar en la radio que Gavin Holt fue arrestado. Dicen que estaba dirigiendo algún tipo de red de robos. Daniel casi sonrió ante su actuación. Sonaba genuinamente sorprendida, como si no hubiera estado reuniéndose en secreto con Holt durante semanas. Eso es una locura, dijo. No tenía idea de que estuviera involucrado en algo así. Las noticias dicen que la policía cree que él estaba detrás de una serie de allanamientos e incidentes de maltrato contra dueños de negocios locales. Daniel, ¿y si fue él quien irrumpió en nuestra casa? Tal vez. Supongo que lo descubriremos cuando investiguen. Solo estoy contento de que haya terminado. Estaba muy preocupado por ti, por la seguridad de nuestra familia. Después de que Sophie colgó, Daniel se sentó en su camioneta, maravillado por su habilidad para mentir tan convincentemente.
Incluso sabiendo la verdad, casi creyó que su preocupación era genuina. Pero el juego aún no había terminado. El domingo por la noche, Daniel estaba leyendo en su oficina en casa cuando Sophie apareció en la puerta, usando un camisón de seda que no había visto en meses. He estado pensando, dijo, sentándose en el borde de su escritorio. Tal vez deberíamos tomar unas vacaciones. Solo nosotros dos. Podríamos ir a algún lugar tropical, reconectar. Daniel levantó la vista de su libro. ¿Y Caleb? Tiene 19 años. Puede cuidar de sí mismo por una semana. No puedo dejar el trabajo ahora. Toda la situación tiene a todos nerviosos. Necesito tranquilizar a nuestros clientes de que estamos estables. La expresión de Sophie titubeó solo por un momento, mostrando frustración antes de que la máscara de preocupación amorosa regresara. Trabajas demasiado, Danny. La vida es corta. Lo sé, pero el negocio requiere atención constante, especialmente ahora. Tal vez es hora de considerar vender. Has construido algo valioso. ¿Por qué no capitalizar y disfrutar las recompensas? Ahí estaba. El verdadero propósito de su intento de seducción. Incluso con Holt en la cárcel, Sophie seguía impulsando la misma agenda. No estoy listo para jubilarme, dijo Daniel con calma. Mercer Transport es mi legado, algo para pasar a Caleb. Caleb podría no querer dirigir una empresa de transporte. Está estudiando ingeniería informática. Entonces puede venderla cuando yo no esté, pero no venderé mientras esté vivo y sano. Sophie salió de la oficina sin decir otra palabra. Su plan falló. El lunes por la mañana trajo una llamada del detective Maddox. Señor Mercer, quería actualizarte sobre el caso Holt. Encontramos evidencia que lo vincula con el allanamiento en tu casa. ¿Qué tipo de evidencia? El gemelo que encontraste coincide con un juego en sus pertenencias personales. Mismas iniciales, mismo fabricante. También encontramos fotos de tus documentos comerciales en su teléfono. Daniel se sintió vindicado, pero mantuvo su voz neutral. Entonces, estaba intentando robar secretos comerciales. Parece que sí. Todavía estamos investigando toda su operación, pero quería que supieras que tus instintos eran correctos. Esto fue maltrato relacionado con el negocio. Después de que Maddox colgó, Daniel se sentó en su escritorio pensando en justicia y venganza. Holt enfrentaba un tiempo considerable en prisión, lo que parecía apropiado dado el estrés y miedo que había causado. Pero Sophie seguía caminando libre, mintiéndole a la cara, presionándolo para que vendiera su empresa. Eso necesitaba cambiar. El martes por la noche, Caleb interceptó un mensaje destinado a Sophie. Había estado monitoreando la cuenta de teléfonos móviles de la familia, buscando actividad inusual, cuando notó un mensaje de un número desconocido. Papá, mira esto, dijo, mostrando la pantalla de su laptop a Daniel. El mensaje decía, necesitamos desaparecer. Trae efectivo. Encuentra en Story Plus en Industrial Boulevard, Unidad 247. Ven sola. Ese no es el número de Holt, observó Daniel. No, pero mira esto. Caleb abrió otra pantalla mostrando llamadas y mensajes recientes. Alguien ha estado falsificando números de teléfono. Este mensaje fue enviado usando una aplicación que hace que parezca que vino de un número diferente. ¿Quién es el verdadero remitente? Caleb rastreó el mensaje. El número real pertenece a un teléfono desechable, pero el número falsificado, hizo una pausa, verificando sus datos. El número falsificado está registrado a nombre de Gavin Holt. Daniel sonrió. Entonces, alguien quiere que Sophie piense que Holt envió este mensaje. Pero Holt está en la cárcel. No pudo haberlo enviado a menos que tenga un socio que no conocemos, o a menos que alguien más esté jugando el mismo juego que nosotros. Se quedaron en silencio por un momento, considerando las posibilidades. ¿Y si dejamos que Sophie reciba este mensaje? Preguntó Daniel. Ver qué pasa cuando va a reunirse con alguien que no está ahí. Eso es arriesgado, papá. ¿Y si es una trampa? ¿Y si alguien realmente intenta lastimarla? Daniel pensó en la traición de su esposa, sus mentiras, su intento de robar el trabajo de su vida. Tal vez merece lo que le pase. Papá, tienes razón. No puedo dejar que camine hacia el peligro, incluso si me ha estado mintiendo.
Daniel tomó una decisión. Pero puedo seguirla y ver qué hace cuando nadie aparece. El miércoles por la noche, Daniel esperó en su camioneta fuera de Story Plus mientras Sophie conducía por las instalaciones buscando la unidad 247. El almacén estaba bien iluminado pero mayormente vacío, con cámaras de seguridad cubriendo todas las vías principales de acceso. Sophie estacionó frente a una puerta de metal azul marcada con el número 247 y se quedó en su auto durante 10 minutos, claramente esperando a alguien. Cuando nadie apareció, salió e intentó abrir la puerta. Estaba cerrada con llave. Daniel observó desde la distancia mientras su esposa sacaba su teléfono e hacía una llamada. Incluso desde 50 yardas de distancia, podía ver su creciente agitación mientras hablaba con quien respondiera. Finalmente, Sophie terminó la llamada y comenzó a caminar de un lado a otro frente a la unidad de almacenamiento. Sacó un sobre grande de su bolso, el mismo sobre que Daniel había visto que le entregaba su contacto en el motel, y revisó su contenido. Ojalá pudiera escuchar lo que está diciendo, murmuró Daniel. Su teléfono vibró. Un mensaje de Caleb. Enciende tu radio. 107.3 FM. Daniel sintonizó la frecuencia y escuchó la voz de Sophie con claridad cristalina. ¿Dónde estás?, decía. He estado esperando 20 minutos. Una pausa, luego. ¿Qué quieres decir con que no vienes? Teníamos un plan. El arresto de Gavin cambió todo. Otra pausa. La voz de Sophie se elevó con frustración. Ya transferí el dinero como pediste. $50,000 de la cuenta comercial que Daniel no monitorea. Las manos de Daniel se apretaron en el volante. Sophie había estado desviando dinero de la empresa. No me importa si ahora es demasiado arriesgado, continuó Sophie. No puedo volver a fingir que todo es normal. Él está empezando a sospechar algo. Una pausa más larga. Luego la voz de Sophie se volvió fría. Bien, pero esto no ha terminado. Tengo demasiado invertido en este plan para rendirme ahora. Terminó la llamada y se quedó en el estacionamiento vacío, mirando a su alrededor como si esperara que alguien emergiera de las sombras. Cuando nada pasó, volvió a su auto y se alejó. Daniel esperó hasta que las luces traseras desaparecieron, luego llamó a Caleb. ¿Grabaste todo eso? Cada palabra. Instalé un transmisor de radio en su auto esta tarde mientras estaba en el supermercado. Truco de espionaje que aprendí de un vídeo de YouTube. Ella robó $50,000 de la empresa y está planeando algo más. Papá, creo que necesitamos terminar con esto antes de que haga algo desesperado. Daniel condujo a casa, con la mente acelerada. Sophie estaba acorralada ahora, lo que la hacía peligrosa. Las personas que se sienten atrapadas a menudo toman malas decisiones. Cuando llegó a casa, Sophie estaba en la sala fingiendo ver televisión. Levantó la vista cuando entró, con una expresión ilegible. ¿Cómo estuvo tu noche?, preguntó. Tranquila. Solo conduje por ahí pensando en cosas. ¿Qué tipo de cosas? Daniel se sentó a su lado en el sofá. Nuestro futuro. Lo que queremos del resto de nuestras vidas. Sophie estudió su rostro. ¿Y qué quieres, Danny? Honestidad. Quiero saber dónde estamos realmente. ¿Qué quieres decir? Quiero saber si estás feliz en este matrimonio. Si estás satisfecha con la vida que hemos construido juntos. Sophie se quedó en silencio por un largo momento. Cuando habló, su voz era suave y triste. Ya no lo sé. A veces siento que solo estamos siguiendo los movimientos. Daniel asintió. He estado sintiendo lo mismo. Tal vez deberíamos hablar con alguien. Un consejero. Tal vez. O tal vez deberíamos ser honestos sobre lo que ambos realmente queremos. Sophie lo miró fijamente. ¿Qué estás diciendo? Estoy diciendo que si quieres salir de este matrimonio, no te pelearé. Pero necesito que seas directa conmigo al respecto. Danny, yo. Sé sobre el motel, Sophie. El color se desvaneció de su rostro. ¿Qué? El Blue Moon Inn, habitación 108. Sé que has estado reuniéndote con alguien allí. Sophie se levantó abruptamente, caminando hacia la ventana. ¿Me seguiste? Estaba intentando entender por qué alguien irrumpió en nuestra casa.
Imagina mi sorpresa al descubrir que mi esposa estaba involucrada. Sophie se giró, con los ojos encendidos. No es lo que piensas. Entonces dime qué es. Ella se quedó en silencio por un largo momento, su lucha interna visible en su rostro. Finalmente, se sentó de nuevo, con los hombros hundidos en derrota. Su nombre es Paul Vance. Lo conocí hace 6 meses en una conferencia de negocios. Es un investigador privado. Un investigador privado. Lo contraté para que investigara tus finanzas. Pensé que podrías estar ocultándome dinero. Daniel la miró fijamente. ¿Por qué pensarías eso? Porque has estado actuando extraño durante meses, reservado sobre el negocio, trabajando hasta tarde todo el tiempo. Pensé que tal vez estabas planeando dejarme y querías ocultar activos. Entonces, me hiciste investigar. Sí. Pero Paul encontró algo más en cambio. Descubrió que Gavin Holt estaba planeando sabotear tu negocio para obligarte a vender. Daniel sintió que el suelo se movía bajo sus pies. ¿Sabías del plan de Holt? Paul encontró evidencia de que Holt planeaba maltratarte para que vendieras. Por eso comenzamos a reunirnos regularmente. Estaba intentando protegerte, Danny. ¿Mintiendo, escondiéndote? Quería manejarlo yo misma. Paul dijo que si podíamos atrapar a Holt en el acto, podríamos hacerlo arrestar y el maltrato cesaría. Daniel estudió el rostro de su esposa, buscando señales. Era buena mintiendo, pero no perfecta. ¿Qué pasa con el allanamiento? ¿Sabías que Holt iba a enviar a alguien a nuestra casa? Sophie dudó. Paul pensó que algo podría pasar, pero no estaba seguro de qué. Por eso estaba vigilando la casa esa noche. Paul estaba aquí. En su auto al otro lado de la calle, vio al intruso entrar y llamó a la policía, pero para cuando llegaron, el hombre se había ido. La mente de Daniel repasó las implicaciones. El hombre con la cicatriz que irrumpió. Ese era uno de los hombres de Holt. Sí, Paul lo identificó después. Su nombre es Rick Santos y trabaja para Holt haciendo trabajos cuestionables, y las llamadas amenazantes, el vandalismo, todo lo hizo Holt. Paul estaba documentando todo, construyendo un caso. Daniel quería creerle, pero demasiados detalles no encajaban. ¿Qué pasa con los $50,000 que transferiste? Te escuché hablando de eso esta noche. El rostro de Sophie se puso blanco. Estuviste escuchando mis llamadas telefónicas. Estabas reuniéndote con alguien en una instalación de almacenamiento. Estaba preocupado por tu seguridad. Los $50,000 fueron el pago por los servicios de Paul. Investigar a Holt, documentar el maltrato, trabajar con la policía para construir un caso. $50,000 por un investigador privado. Es muy bueno en lo que hace, y funcionó, ¿no es así? Holt está en la cárcel. Daniel se levantó y caminó hacia la ventana, intentando procesar todo lo que Sophie le había dicho. Partes de su historia tenían sentido, pero otros elementos parecían una fabricación elaborada. Sophie, necesito que seas completamente honesta conmigo. Estás teniendo una aventura. Ella se quedó en silencio tanto tiempo que Daniel se giró para mirarla. Las lágrimas corrían por su rostro. Sí, susurró. Lo siento, Danny. Nunca quise que ocurriera. Daniel sintió algo frío y afilado a sentarse en su pecho. A pesar de sus sospechas, escuchar la confesión aún dolía. Con Paul. Sophie asintió. Empezó como una relación profesional, pero nos hicimos cercanos. Él entendía por lo que estaba pasando. El estrés de ver a alguien intentar destruir a nuestra familia. ¿Nuestra familia? Tu negocio es nuestro sustento, Danny. Si Holt hubiera logrado obligarte a vender, lo habríamos perdido todo. Daniel rió amargamente. Entonces me engañaste para salvar nuestro matrimonio. Sé cómo suena, pero Paul y yo, estábamos trabajando juntos para protegerte. La aventura simplemente pasó. ¿Y ahora? ¿Qué pasa ahora que Holt está en la cárcel? Sophie se secó los ojos. No lo sé. Paul piensa que deberíamos desaparecer por un tiempo. Está preocupado de que Holt pueda tener socios que vengan por nosotros.
Daniel recordó la conversación que había escuchado en la instalación de almacenamiento. ¿De eso se trataba esta noche? Un plan de escape. Paul quería darme efectivo y documentos de identificación nuevos, una forma de desaparecer si las cosas se ponían peligrosas. ¿Y Caleb? ¿Y yo? Podrías venir con nosotros. Todos podríamos empezar de nuevo en otro lugar. Daniel miró fijamente a su esposa, intentando reconciliar a la mujer con la que se había casado con la extraña sentada en su sala. Sophie, ¿te escuchas? Estás hablando de abandonar nuestras vidas enteras basándote en la palabra de un hombre que conoces desde hace 6 meses. Él salvó a nuestra familia, Danny. Sin la ayuda de Paul, Holt habría destruido todo. Holt está en la cárcel porque alguien alertó a la policía sobre su red de robos. Eso no tuvo nada que ver con tu investigador privado. Sophie parecía confundida. ¿Qué red de robos? Autopartes, convertidores catalíticos. La policía encontró mercancía robada por valor de cientos de miles de dólares. Pero Paul dijo lo que necesitaba decir para que siguieras pagándole y acostándote con él. Daniel observó cómo la comprensión amanecía en el rostro de Sophie. Había sido manipulada por un hombre que la veía como una fuente de ingresos y conquista sexual. Necesito llamarlo, dijo, alcanzando su teléfono. Sophie, espera. Daniel se sentó a su lado de nuevo. Antes de que hagas algo más, necesito que pienses en lo que realmente quieres. ¿Qué quieres decir? ¿Quieres salvar nuestro matrimonio? ¿Quieres trabajar en esto juntos? ¿O quieres huir con Paul? Sophie miró su teléfono. No lo sé. Todo es tan complicado ahora. No es complicado. Hiciste elecciones y esas elecciones tienen consecuencias. Ahora necesitas decidir qué sigue. ¿Qué quieres tú, Danny? Daniel había estado haciéndose la misma pregunta durante días. Quiero la verdad. Toda. Sophie tomó un respiro profundo. La verdad es que he estado infeliz durante mucho tiempo. No por ti, sino porque me sentía invisible. Como si solo fuera la esposa de un empresario exitoso, no una persona por derecho propio. ¿Entonces contrataste a un investigador privado para espiarme? Contraté a Paul porque pensé que estabas teniendo una aventura. Estabas trabajando hasta tarde constantemente, tomando llamadas que no explicabas, siendo reservado sobre los tratos comerciales. Estaba convencida de que me engañabas. Daniel casi rió. Estaba trabajando hasta tarde porque estaba intentando construir algo para nuestro futuro. Las llamadas eran con proveedores y clientes. La reserva era porque estaba negociando acuerdos que no podía discutir hasta que estuvieran finalizados. Lo sé ahora, pero en ese momento sentía que me estabas excluyendo. Entonces, en lugar de hablar conmigo al respecto, contrataste a alguien para que me siguiera. Paul ofreció investigar gratis inicialmente. Dijo que se especializaba en casos matrimoniales y me daría una tarifa con descuento. ¡Qué conveniente! ¿Y cuándo empezó la aventura? La voz de Sophie bajó a un susurro. 3 semanas después de que lo contraté, dijo que estaba preocupado por mí, que parecía estresada y sola. Comportamiento clásico de cazador. Encuentra a una mujer vulnerable y ofrece apoyo emocional. No fue así, Danny. Paul realmente se preocupaba por mí. A Paul le importaba tu dinero y tu cuerpo, en ese orden. Sophie se estremeció como si la hubieran abofeteado. No lo conoces. Conozco a hombres como él. Se aprovechan de esposas infelices con acceso a dinero. Estás siendo cruel. Estoy siendo honesto. Algo que podrías intentar. Se sentaron en silencio durante varios minutos. Finalmente, Sophie habló. ¿Qué pasa ahora? Ahora llamas a Paul y le dices que la relación terminó. Luego decidimos si nuestro matrimonio vale la pena salvar. ¿Y si no quiero terminar las cosas con Paul? Daniel miró a su esposa, viéndola claramente por primera vez en años tal vez. Entonces haces tus maletas y te vas. Pero no obtienes la mitad del negocio y no puedes hacerte la víctima. No puedes hacer eso. Tengo derechos. Tienes derechos sobre los activos matrimoniales, no sobre los activos que ayudaste a alguien a intentar robar. Los ojos de Sophie brillaron de ira.
Nunca intenté robarte nada. Pagaste a Paul $50,000 de una cuenta comercial sin mi conocimiento o consentimiento. Eso es malversación. Ese dinero fue por servicios de investigación legítimos. Pruébalo. Muéstrame la licencia de Paul, su registro comercial, sus credenciales profesionales. Sophie abrió la boca para responder, luego la cerró de nuevo. Daniel podía ver las ruedas girando en su mente mientras se daba cuenta de que nunca había verificado las credenciales de Paul. Me dijo que estaba licenciado en 3 estados, dijo débilmente. Sophie, creo que has sido víctima de un estafador. La pregunta es si vas a admitirlo o seguir fingiendo que Paul es tu caballero de brillante armadura. El teléfono de Daniel vibró. Un mensaje de Caleb. Papá, necesitas ver esto. Hice una investigación sobre Paul Vance. Vuelvo enseguida, le dijo Daniel a Sophie. Subió a la habitación de Caleb, donde su hijo estaba encorvado sobre su laptop, rodeado de latas vacías de bebidas energéticas y libros de texto. ¿Qué encontraste? Paul Vance no es un investigador privado. Es un estafador con antecedentes. Mira esto. La pantalla de Caleb mostraba una foto policial y un registro criminal. Paul Vance, de 43 años, había sido arrestado varias veces por fraude, robo de identidad y hurto mayor. Su última dirección conocida estaba en Florida, donde había sido acusado de estafar a viudas ancianas con sus ahorros de vida. Se especializa en apuntar a mujeres solitarias con dinero, explicó Caleb. Las hace pagar por servicios falsos mientras trabaja en seducirlas. ¿Cuánto tiempo lleva en la ciudad? Unos 6 meses. Según los registros del hotel, ha estado quedándose en un motel de estadía prolongada bajo diferentes nombres. Daniel estudió la foto policial. El hombre en la foto tenía los mismos ojos pálidos y mandíbula cicatrizada que el intruso que irrumpió en su casa. Caleb, este es el hombre que irrumpió en nuestra casa. ¿Qué? ¿Estás seguro? Positivo. Lo que significa que Paul Vance y Rick Santos son la misma persona. Pero mamá dijo que Paul estaba intentando protegerte de Holt. A mamá le mintieron. Paul orquestó toda la campaña de maltrato él mismo, luego la convenció de pagarle para detenerla. Daniel sintió una mezcla de ira y lástima por su esposa. Había sido manipulada por un estafador profesional que vio su vulnerabilidad y la explotó perfectamente. ¿Qué vamos a hacer?, preguntó Caleb. Vamos a llamar al detective Maddox y hacerle saber que el verdadero cerebro detrás de la campaña de maltrato aún está libre. Daniel volvió abajo para encontrar a Sophie paseando en la sala, con el teléfono pegado a la oreja. Paul, ¿dónde estás?, decía, necesito hablar contigo. Algo está mal. Levantó la vista cuando Daniel entró en la habitación. No contesta. Sophie, necesito mostrarte algo. Daniel la llevó a la habitación de Caleb y le mostró la pantalla de la computadora. Sophie miró fijamente la foto policial de Paul Vance, su rostro pasando por confusión, reconocimiento y horror. Esto no puede estar bien, susurró. Lo siento, Sophie. Has sido engañada por un profesional. Sophie se hundió en la silla del escritorio de Caleb, con la mano sobre la boca. Él irrumpió en nuestra casa. Sí. Las llamadas amenazantes, el vandalismo, todo fue él. ¿Pero por qué? ¿Qué quería? Daniel se sentó en el borde de la cama de Caleb. Dinero, principalmente. Obtuvo 50,000 de ti directamente, más lo que pudo robar de la casa, pero creo que también quería ver si podía manipularte para que me dejaras. ¿Dejarte por él o solo dejarte? A hombres como Paul les gusta el juego tanto como la ganancia. Sophie se quedó en silencio por un largo tiempo, mirando la foto policial. Me siento tan estúpida. No eres estúpida. Estabas sola y vulnerable, y él se aprovechó de eso. Arruiné nuestro matrimonio por un criminal. Daniel miró a su hijo, que fingía estudiar mientras claramente escuchaba cada palabra. Caleb, ¿puedes darnos algo de privacidad? Después de que Caleb se fue, Daniel cerró la puerta y se sentó de nuevo. Sophie, nuestro matrimonio tenía problemas antes de que Paul apareciera. Su manipulación funcionó porque había problemas reales entre nosotros. Lo sé. Debería haber hablado contigo en lugar de contratar a alguien para espiarte. Y yo debería haber notado que te sentías descuidada.
Ambos cometimos errores. Sophie se secó los ojos. ¿Podemos arreglar esto? ¿Hay un camino de regreso de lo que he hecho? Daniel consideró la pregunta honestamente. No lo sé. Las mentiras, la infidelidad, el robo. Eso es mucho para perdonar. Haré cualquier cosa para corregirlo. Primero, necesitamos ayudar a la policía a atrapar a Paul. Todavía está ahí fuera, probablemente buscando a su próxima víctima. Sophie asintió. Les diré todo lo que sé. Segundo, necesitas terapia. Terapia individual para entender por qué fuiste vulnerable a su manipulación. Está bien. Tercero, necesitamos terapia de pareja si vamos a tener alguna oportunidad de reconstruir la confianza. Llamaré a alguien mañana. Daniel se levantó. Y Sophie, si alguna vez me mientes de nuevo sobre cualquier cosa, hemos terminado. Sin segundas oportunidades, sin perdón, sin resolverlo. Entiendo. Esa noche, Daniel se acostó escuchando a Sophie llorar suavemente a su lado. Se sentía vacío, agotado por las revelaciones emocionales de la noche. Su esposa lo había traicionado, pero también había sido victimizada por un hombre que se ganaba la vida destruyendo familias. A la mañana siguiente, el detective Maddox llegó a las 8 para tomar la declaración de Sophie. Ella le contó todo, cómo había contratado a Paul, la aventura, los pagos, el plan de desaparición. Maddox escuchó sin juzgar, tomando notas y haciendo preguntas aclaratorias. Señora Mercer, ¿tiene alguna idea de dónde podría estar el señor Vance ahora? Se suponía que iba a encontrarme en una instalación de almacenamiento anoche, pero nunca apareció. No he sabido de él desde entonces. ¿Qué instalación de almacenamiento? Sophie le dio la dirección y el número de unidad. Maddox tomó otra nota. Lo investigaremos. Mientras tanto, necesito que permanezca disponible en caso de que tengamos más preguntas. Después de que Maddox se fue, Daniel fue a trabajar mientras Sophie se quedó en casa, cancelando sus clases de yoga y otras actividades. Parecía temerosa de salir de la casa, como si Paul pudiera estar esperándola en algún lugar. Esa tarde, Maddox llamó con una actualización. Encontramos la unidad de almacenamiento. Estaba alquilada bajo un nombre falso, pero obtuvimos imágenes de vigilancia de Vance accediendo a ella varias veces durante el último mes. ¿Qué había dentro? Documentos relacionados con tu negocio, fotos de tu casa y familia, y cerca de $30,000 en efectivo. Parece que planeaba desaparecer con el dinero que había recolectado. ¿Algún rastro de Vance mismo? Aún no, pero hemos emitido una alerta bolo. Su foto estaba siendo distribuida a las agencias de aplicación de la ley en toda la región. Daniel agradeció a Maddox y colgó, sintiendo una mezcla de alivio y frustración. Paul se había ido, probablemente ya en otro estado atacando a otra familia. Pero al menos la amenaza inmediata había terminado. Sophie comenzó terapia individual la semana siguiente con la doctora María Santos, una psicóloga especializada en trauma y problemas de relación. También encontró un terapeuta de pareja, el Dr. Robert Chen, quien aceptó verlos juntos una vez que Sophie hubiera progresado en sus sesiones individuales. Las primeras semanas fueron difíciles. Sophie lidiaba con la vergüenza y la culpa por su aventura, mientras Daniel luchaba con la ira y los sentimientos de traición. Dormían en habitaciones separadas y hablaban solo cuando era necesario sobre asuntos prácticos. Caleb actuó como mediador no oficial, animando a ambos padres a seguir con la terapia y evitar tomar decisiones permanentes mientras las emociones estaban altas. La gente comete errores, le dijo a Daniel una noche. Mamá cometió uno grande, pero está intentando arreglarlo. Algunos errores no se pueden arreglar, Cal. Tal vez no, pero ¿no crees que deberías intentarlo al menos? Ustedes eran felices antes. Daniel consideró las palabras de su hijo. Habían sido felices en los primeros años, antes de que el negocio consumiera su atención y Sophie se sintiera invisible en su propio matrimonio. 6 semanas después de la desaparición de Paul, Daniel y Sophie tuvieron su primera sesión de terapia de pareja. El Dr. Chen era un hombre de voz suave en sus años 60 que se especializaba en ayudar a parejas a recuperarse de la infidelidad. El matrimonio es como una casa, explicó durante su sesión inicial. Cuando hay daño estructural, tienes 2 opciones.
derrumbarla o reconstruirla más fuerte, pero reconstruir requiere que ambas partes se comprometan con el arduo trabajo de la construcción. Estoy dispuesta a hacer el trabajo, dijo Sophie. Daniel estaba menos seguro. Estoy dispuesto a intentarlo, pero necesito ver un cambio real, no solo promesas. Durante los meses siguientes, hicieron un progreso lento. Sophie aprendió a reconocer las señales de advertencia que la habían hecho vulnerable a la manipulación de Paul. Soledad, baja autoestima y una tendencia a buscar validación en otros. Daniel aprendió a estar más presente emocionalmente y a comunicar el estrés de su trabajo. También implementaron cambios prácticos. Sophie consiguió un trabajo en una firma de marketing, dándole una identidad profesional fuera de su matrimonio. Daniel contrató a un gerente asistente para manejar las operaciones comerciales rutinarias, liberando tiempo para actividades familiares. El avance llegó 4 meses después de la desaparición de Paul. Sophie recibió una llamada del detective Maddox. Paul Vance había sido arrestado en Phoenix, Arizona, por ejecutar el mismo engaño en otra familia. Será extraditado para enfrentar cargos aquí, explicó Maddox, incluyendo allanamiento de morada, fraude y robo de identidad. Con su historial, enfrenta un tiempo considerable en prisión. Esa noche, Sophie y Daniel se sentaron en su porche trasero observando a Caleb lanzar una pelota de tenis para su Golden Retriever envejecido. Sigo pensando en la otra familia, dijo Sophie. Los de Phoenix. Me pregunto si la esposa se sintió tan estúpida como yo. No eras estúpida. Estaba sola y él explotó eso. Debería haber hablado contigo en lugar de contratar a un extraño. Daniel asintió. Y yo debería haber notado que estabas luchando. Se sentaron en un silencio cómodo por un rato, viendo a su hijo jugar con el perro. Se sentía casi normal, como los primeros días de su matrimonio cuando pasaban horas hablando en el mismo porche. Daniel, ¿puedo preguntarte algo? Claro. ¿Crees que alguna vez volverás a confiar en mí? ¿Realmente? Daniel consideró la pregunta. Creo que la confianza es como un hueso que se ha roto. Puede sanar, pero nunca es exactamente como antes. Eso no es muy alentador. Tal vez no. Pero a veces las cosas que se han roto y sanado son más fuertes que antes. 6 meses después, Paul Vance fue sentenciado a 8 años de prisión por múltiples cargos de fraude y robo de identidad. Sophie testificó en su audiencia de sentencia, describiendo cómo su manipulación casi destruyó a su familia. El acusado es un depredador, le dijo al juez. Identifica a personas vulnerables y destruye sistemáticamente sus vidas por lucro. Espero que su sentencia envíe un mensaje de que este comportamiento no será tolerado. Después de la audiencia, Daniel y Sophie condujeron a casa juntos en un silencio cómodo. Su matrimonio no era el mismo que antes de la manipulación de Paul, pero era más fuerte en algunos aspectos. Se comunicaban mejor, pasaban más tiempo de calidad juntos y habían desarrollado un aprecio más profundo por lo que casi habían perdido. Caleb había comenzado su 3er año en la Universidad de Michigan, viajando desde casa para ahorrar dinero y ayudar con el negocio familiar. Planeaba graduarse con un título en ingeniería informática y luego trabajar para Mercer Transport, modernizando sus sistemas logísticos. Papá, he estado pensando, dijo una noche durante la cena. Tal vez lo que pasó con Paul fue en realidad bueno para nuestra familia. Daniel casi se atragantó con su comida. Bueno, ¿cómo? Los obligó a ti y a mamá a lidiar con problemas que habían estado ignorando durante años. Sin esa crisis, podrían haber seguido alejándose hasta que fuera demasiado tarde para arreglar nada. Sophie sonrió. Tu hijo es muy sabio. Lo saca de su madre, respondió Daniel, ganándose una risa de ambos. Más tarde esa noche, mientras Daniel cerraba la casa y apagaba las luces, reflexionó sobre los eventos del último año. Un extraño había irrumpido en su casa e intentado robarle su vida, pero al final, la experiencia había unido más a su familia. Paul Vance estaba en prisión, Gavin Holt enfrentaba sus propios problemas legales y Mercer Transport era más exitoso que nunca. Daniel había aprendido a equilibrar el trabajo y la familia. Sophie había descubierto su propia identidad profesional, y Caleb había demostrado ser maduro más allá de sus años. El allanamiento que comenzó todo resultó ser exactamente lo que su familia necesitaba, una llamada de atención disfrazada de crisis.
Mientras Daniel subía las escaleras para unirse a Sophie en su dormitorio compartido, habían vuelto a dormir juntos 3 meses antes. Sonrió ante la ironía. A veces, lo peor que le podía pasar a una familia también era lo mejor. Encontró a Sophie leyendo en la cama, usando una de sus camisetas viejas y sus gafas de lectura. Ella levantó la vista cuando entró. ¿De qué te estás riendo? Solo pensando en lo extraña que es la vida. Hace un año, pensé que alguien estaba intentando destruir a nuestra familia. Resulta que en realidad estaba intentando salvarla. Sophie dejó su libro. No creo que los motivos de Paul fueran tan nobles. No, pero el resultado fue el mismo. Somos más fuertes ahora que antes. Sophie lo consideró. ¿Realmente crees eso? Daniel se metió en la cama junto a su esposa de 21 años y la acercó a él. Creo que estamos exactamente donde se supone que debemos estar. Afuera, un auto pasó lentamente por su casa, con los faros barriendo las ventanas del dormitorio. Daniel se tensó por un momento. Los viejos hábitos mueren con dificultad, pero el vehículo continuó por la calle sin detenerse. Su hogar estaba seguro. Su familia estaba intacta. Y Daniel Mercer había aprendido que a veces la mejor venganza contra aquellos que intentan destruirte es simplemente negarte a ser destruido. Paul Vance había intentado romper su matrimonio por lucro. Gavin Holt había intentado robar su negocio mediante intimidación. Ambos hombres estaban ahora en prisión mientras la empresa de Daniel prosperaba y su familia era más fuerte que nunca. El allanamiento que no fue se convirtió en la llamada de atención que